Hola, ahora estamos en los ejercicios acerca de composición de funciones. Primer ejercicio dice, si f de x es igual a la raíz de x y una función g tiene los pares ordenados 0,2, 2,-1, 3,5, 6,-7 y menos 4,2. Piden hallar f compuesta con g y g compuesta con f. Bien, para el procedimiento de esto ya sabemos que necesitamos primero saber quién es el dominio de f, ¿no? Es bastante fácil de saber cuál es el dominio, ya que es una raíz cuadrada. Serán todos los valores reales positivos. Eso quiere decir que sería desde 0 hasta el infinito. Y además necesitamos saber quién sería el dominio de g. El dominio de g, primeras componentes de estos pares ordenados, ¿no? Y eso tendría que ser 0, 2, 3, 6 y el menos 4. Y el menos 4. Tenemos esos valores. Ahora, debemos calcular, dice, f compuesta con g. Veamos cómo sería el cálculo para eso. F compuesta con g. Para eso debemos recordarnos de la definición del dominio, ¿no? De f compuesta con g. Entonces ponemos dominio de f compuesto con g, simplemente es así. Son los x, dice, que pertenecen al dominio de f, o perdón, del dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f. Entonces tenemos que interpretar muy bien lo que nos dice aquí. A ver, vamos a reemplazar para ver cuál es el dominio. X que pertenece al dominio de G, pues serán todos estos X, ¿estamos de acuerdo? A estos X se refiere eso. Entonces vamos a colocarlo aquí. 0, 2, 3, 6 y menos 4. Este tal que es como si fuera una intersección. Y ahora este conjunto, miren, no es que este X se va a intersectar con los G de X, sino se tienen que intersectar con solamente estos X. O sea, por eso vamos a poner X tales que G de X pertenecen al dominio de F. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nuevamente copiamos el mismo conjunto, 0, 2, 3, 6 y menos 4. Y ahora sí, prestar atención aquí porque esto es tal vez lo más importante, ¿no? ¿Quién es este conjunto? Leer bien. Dice, g de x que pertenece al dominio de f. El dominio de f tienes que recordar según el ejercicio son todos los números positivos a partir del 0, ¿no? Hasta el infinito, como ves aquí. Ese es el dominio de f. Entonces, ¿qué valores g de x pertenecen a este dominio? Entonces lo vamos a buscar por aquí, ¿no? Mira, a ver, esto sería un g de x, ¿no? Este sería un g de x, este de aquí. Este de aquí sería un g de x. ¿Quién más? Este g de x pertenecería al dominio de la función, ya que el dominio son todos positivos. Eso no sería así, ¿cierto? Entonces ese valor no va a poder ser. Este 5 sí pertenece al dominio, ¿no? Porque es positivo. ¿Quién más pertenece? Este 2. ¿Ya? Entonces, mira, ve, estos valores son los g de x, pero acá lo que me interesan son solamente los valores x. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a colocar acá. Entonces, ponemos los valores x que hemos puesto ahí. Serían el 0, luego tendría que ser el 3, y por último sería el menos 4. Menos 4. Ahí está. Solamente esos tres valores van a dar valores positivos en el caso de g de x para que pertenezca al dominio de f. Entonces, ahora solamente habría que intersectar estos dos conjuntos. ¿Cuál sería la intersección? Simplemente nos estaría quedando 0, el 3 y el menos 4. ¿Correcto? Ahora lo que debemos hacer es ya calcular lo que nos piden, f compuesta con g. A ver, como los dominios son 0, 3 y menos 4, aquí vamos a poner 0, y algo, ¿no? En el siguiente sería 3, y algo. En el siguiente sería menos 4, y algo por aquí. Ya está. ¿Qué vamos a poner aquí en estos espacios que hemos dado? Como la composición dice f compuesta con g, va a ser f
de G y el dominio es 0 aquí. Aquí sería f de G de 3 y aquí sería f de G de menos 4. Entonces, ya eso sería más simple de simplificar. A ver, pongamos aquí. Este sería 0, f de G de 0. A ver, por aquí está. Ya está. A ver. Pongamos aquí. Sigamos poniendo f de G de 0. Puedes observar que sería simplemente 2. ¿No? Ahí está. Eso sería un primer par ordenado. El siguiente sería 3, f de G de 3. Pero G de 3 es 5. Entonces sería f de 5 nada más. Luego, menos 4, f de G de menos 4. Entonces tendríamos f de G de menos 4 sería 2. Y ya está. Entonces tenemos esos valores, ¿no? Listo. Simplificando, a ver. Simplificando. Recuerden que la función f es la raíz cuadrada de x. Entonces aquí te quedaría simplemente así. 0, f de 2 sería raíz cuadrada de 2, ¿no? Raíz cuadrada de 2. Aquí 3, f de 5, raíz cuadrada de 5. El siguiente sería menos 4, f de 2, que sería raíz cuadrada de 2. Y eso sería entonces la función f compuesta con g. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vayamos al otro caso. ¿Cómo haríamos entonces el f o el g compuesta con el f? Muy bien, por aquí. Por aquí hacemos el g compuesto con f. G compuesto con f. Para eso recordamos cuál sería su definición. Mira, acá ya habíamos puesto una definición para el f compuesto con g, pero aquí vamos a poner el dominio de g compuesta con f. Entonces escribiría así, x tales que, o los x que pertenecen al dominio de f, tal que f de x pertenece al dominio de g. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces el dominio que debemos calcular. Vamos a reemplazar entonces aquí. X que pertenece al dominio de f, ya sabemos que es desde 0 hasta el infinito. Este tal que, entonces sería el conjunto de esta forma, ¿no? Los x tales que el f de x pertenezca al dominio de g. Seguimos por aquí. Entonces sería 0 hasta el infinito, intersectado con el conjunto, ¿no?, de los x, tales que f de x lo sabemos quién es la raíz cuadrada de x, que pertenece al dominio de g. El dominio de g también ya lo hemos calculado, está por aquí. Colocamos esos elementos, serían 0, 2, 3, 6 y por último menos 4. Estamos avanzando, aquí seguimos copiando el 0 hasta el infinito, intersectado con... Mira, aquí serían, mira, todos los valores x, tales que esta raíz de x pertenezca a este conjunto. Y nos damos cuenta que hay un valor extraño aquí, ¿no? Es este menos 4. Este menos 4 nunca podría ser raíz de x, porque la raíz de x es siempre positivo. Entonces simplemente vamos a poner aquí que la raíz de x solamente tiene que pertenecer a este conjunto. 0, 2, 3 y 6. Nos olvidamos del menos 4. Ahora sí, mira, esto sería desde 0 hasta el infinito, intersectado con... Ya que aquí es raíz de x, quiere decir que el valor de x aquí sería 0, aquí sería 4, 9 y 36, ¿no? Si la raíz de x son estos valores, entonces solamente el x tendría que ser estos elementos, 0, 4, 9 y 36. Listo. Con esos valores ya podemos calcular quién sería el dominio.
el dominio, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos aquí, entonces, el dominio serían estos valores. 0, 4, 9 y 36. Por lo tanto, cuando nos piden calcular G compuesto con F, simplemente tendríamos que poner estos elementos, ¿no? 0, espacio por aquí, el otro sería 4, también un espacio. Vamos con el siguiente que sería 9 y 36, ¿no? A ver, 9, 36, un espacio vamos a darle, y por último sería el 36, algo. Ya, entonces, ¿quiénes serían estos valores, no? Ya, aquí lo que vamos a tener que poner simplemente sería G de F de 0. Aquí sería G de F de 4. Aquí sería G de F de 9. Y aquí sería G de F de 36. Seguimos calculando bastante rápido esto. Y nos estaría quedando así, ¿no? Para ordenado 0, G de 0 sería, porque el F de 0 sería 0. El siguiente sería 4, G de 2, ¿no? G de 2. El siguiente sería 9, G de 3. G de 3. Y el último sería 36, G de 6. Y por último, aquí ya tendríamos el resultado. Sería 0, G de 0. Nos estaría saliendo 2. El siguiente sería 4, G de 2 menos 1. Aquí sería 9, G de 3. G de 3 es 5. Y aquí sería 36, G de 6, que debería ser menos 7. Entonces eso sería la función G compuesta con F. En el siguiente vídeo, el ejercicio número 2.